Bueno, comentar a todos los que nos van a escuchar que estoy hablando aquí con Richie García, un compañero de colegio, nos conocemos hace, no sé, bueno, 30 años. Así que Richie es músico, arreglador, o ¿cómo se dice? Arreglador, sí. Arreglista, Arreglador. eso. Arreglista, compositor, pero lo voy a dejar ahí que se presente para que nos cuente un poco qué es lo que hace y después yo voy a ahí hacerle algunas preguntas para, para amenizar la conversación. Perfecto. Bueno, eso. Mi nombre es Ricardo Richie, para los amigos García. Soy músico de profesión, compositor y arreglador, arreglista. Ya, en música popular, eso es importante ahí. No, no en música clásica. No pasé Exacto, por la claro. escuela docta, ni por el conservatorio. Pero igual Todo, tuviste ramos me imagino, sí, sí, pues, o sea, de, toda la base, digamos, es la teoría musical y todo eso, pero yo diría que en términos como de disciplina es distinto. Y obviamente que después ya el repertorio, lo que empezáis a abarcar, tiene que ver más como con música popular, que en el fondo abarca todo lo que no es música clásica, que es una cosa media rara, pero al final igual se cruza porque la música clásica igual se fusiona en épocas históricas con la música popular, con el folclore, entonces es como extraño. Pero claro, en esa época, no sé si hoy en día lo separaban así, como música popular. Igual veis arreglos de música clásica y obviamente mucho jazz también, porque estaba en esa época muy influenciado como en la enseñanza de esta universidad gringa que se llama Berkeley, que está en ¿ya? Boston, donde salen ahí como grandes eminencias. Entre ellos estuvo ahí Juan Luis Guerra O el y Guerra, otros po, y weón. músicos John jazzistas de la Mayer. escena, sí, sí, también, también. Entonces como que ese es como que son los papis o la gran aspiración de la escuela moderna, porque ahí está toda la formación, digamos, muy sólida mundialmente. Entonces muchos libros que veíamos de arreglo y todo eso eran de allá, Ya. ¿sabes? Estaban basados en eso, que sí. Y Y bueno, estuve hay, sorry, sí, hay dale, como no. mencionado el tema de arreglos, como en ese sentido que es un arreglo, como Un ¿cómo? arreglo eh, es es una técnica, digamos, una técnica musical que es complementaria en el fondo a la composición. Así como para separarlo y tratar de explicarlo en palabras muy, muy simples, tenemos la composición como que es la esencia de una canción o de un tema, puede ser instrumental, ¿sabes? Donde tenéis una melodía, que es lo que hace reconocible la canción. Por ejemplo, el cumpleaños feliz. Ta, 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 ta. Ese sería la melodía, ¿cachai? Como el tema principal. A eso, la melodía, para que esté en un contexto, digamos, como que tenga el carácter, va acompañada generalmente de la armonía, ¿sí? Ujú. Que es lo que podría, si por ejemplo yo estoy cantando el cumpleaños feliz y eso lo acompaño con una guitarra acústica haciendo los acordes, ahí tenemos la armonía, que es lo que sustenta la melodía. La melodía también puede ir a capela y puede ir sola y funciona igual, ¿cachai? A diferencia de la armonía, que yo toco una secuencia de acordes, puede ser cualquier cosa, ¿cachai? Como que no necesariamente es hacer algo reconocible. En algunos casos sí, pero generalmente es más como un acompañamiento de la melodía. La melodía, de hecho, cuando uno inscribe una canción en Sociedad de Derechos de Autor o cualquier entidad por el estilo, lo que se deja como inscrito o lo que se plasma ahí es la melodía sola. ¿Cachai? Ese es como eh, como por decirlo, la La huella célula o digital, claro, la huella la digital, célula, claro, dale. claro. Entonces, eso. Y ya teniendo esa melodía y la armonía, la melodía sola ya es como el embrión, por decirlo, del tema, o la parte más, eh, la médula, por decirlo así. Mm. Ya los arreglos tienen que ver con todo lo que empieza a adornar Ujú. ese tema para distintos fines, ¿cachai? Porque un arreglo puede ser algo muy básico, puede ser esto mismo que te digo, un acompañamiento en guitarra, algo muy
o puede ser un arreglo orquestal, digamos, de ese mismo tema llevado a una orquesta gigante y con secciones de cuerdas, secciones de viento, etcétera, ¿sabes? Entonces el arreglo tiene que ver con eso. Como el arreglista, en el fondo, toma una decisión teórica musical para darle un carácter a esa melodía, a ese tema, ¿sabes? La Entonces raja. lo que te permite el arreglo es como transformar esa melodía, llevarla al espectro sonoro que uno quiera, ¿sabes? Si por O ejemplo, sea, porque el ese arreglo te- le da como el color también a lo que va a ir resaltando o no cierto espacio. Exacto. Dale. Exacto, pues claro, si en la música clásica, por ejemplo, cuando uno escucha un tema clásico, si muy orquestal, uno se da cuenta que el tema principal, el arreglador lo que hace es llevar ese tema e ir desarrollándolo y va pasando por los distintos bloques de acciones musicales, ¿cachai? Tú escucháis primero, no sé, pues, en un pianito, por decirlo así, la melodía. Después terminar escuchándola en un contrabajo, ¿cachai? Como que... Y esas todas son decisiones de la arreglista, ¿cachai? O otro ejemplo, eh, eh, hay cachó estas canciones populares, versión bossa o Sí, sí, po. versión Sí, música po. de cuna, Rolling ¿cachai? Stones, También, Bossa. claro, ese es un ejemplo de un arreglo. Llevaron un Ya. tema popular que popularmente se conoce, no sé, pues, en un formato rock, ¿cachai? Pero lo arreglaron y lo llevaron a otro estilo, ¿cachai? Lo transforman y lo llevan a otro contexto. Entonces la Ahora, el melodía se mantiene folclore, intacta ujú, pero todo lo y que lo rodea todo el resto, funciona. claro, Dale. claro, como que la vestir de otra manera, ¿cachai? Entonces esas son decisiones o técnicas desde la regla, por Y el decirlo así. Es algo folclore muy vago lo que te funciona. estoy diciendo, pero No, 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 pero sí, se entiende. Pero en el folclore mucho, el po. folclore es lo mismo, o es popular también, se considera popular como dentro de la música. También Sí, ya. sí, sí, muy, por lo menos, o sea, por lo menos la separación que hacía el lugar donde yo estudié, sí estaba incluido. Y de hecho había mucho folclore y trataban de incorporar el folclore, sobre todo local, eh, de estudiarlo, ¿cachai? Violeta Parra, Víctor Cara, desmenuzarlo, había análisis teórico, ¿cachai? De todo, serie de cosas que bien bonitas y bien entretenidas que tienen que ver con los arreglos y con la teoría musical, que ya es como que empezáis a desmenuzar la música, ¿cachai? Como a descubrir cada componente y eso te empieza a abrir un mundo. Que al comienzo uno cuando escucha música sin saber como teóricamente lo que está pasando o el tema instrumental, tú sentís nomás, ¿cachai? O de repente si eres medio músico también sentir los acordes y todo, pero hay una cosa, así si empezáis a poner una lupa, hay cosas mucho más detallistas y gigantes que están pasando como en ese micro universo musical de una Como que, canción. por ejemplo, como qué No cosas sé, de repente están como que en el ocultas fondo ahí. eh, tiene que ver con los arreglos y tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con la energía como humana al minuto de interpretar, ¿cachai? Y quizás ahí está la diferencia, no sé, a la música que uno escucha hoy en día en las radios, donde todo es mucho más electrónico y mucho más cuantizado, como que todo está un poco más cuadrado, todo suena muy fuerte todo el rato. Esta diferencia de escuchar algo, no sé, pues, música clásica o música folclórica, grabaciones antiguas, los 70 donde hay más dinámica, hay un volumen más bajo y después sube, ¿cachai? Eso, más momentos así, ¿cachai? Más interpretación, hay equivocaciones de los intérpretes, De los ¿cachai? Hoy en día la músicos. música suena perfecta, ¿cachai? No hay nota, no sé si sea para un efecto específico, pero en general no, todo se controla. Antes no, era una toma o dos tomas y entre medio el guitarrista se pifió, ¿cachai? La guitarra Sí, estaba medio pues, desafinada y exacto, y quedó, y era. eso, sí, pues, entonces O sea, esas de hecho cosas hay muchos también son temas bonitas. que uno no, como, bueno, igual como cuando querís sacar una canción en guitarra, de repente escuché el disco no te da el acorde, porque finalmente el disco, o sea, de partida pasó por un disco de Mm, acetato, entonces ya, en verdad ya puede haber una pequeña distorsión de notas y cosas, pero además de ujú, eso, después está grabada, si hay una nota que, o sea, si está desafinada la guitarra,
nunca vaya a Sí, poder po. tocar la canción en orden, po. O piensa que hoy en día nosotros afinamos en base a un dispositivo electrónico, po. Usamos el celular como afinador, ¿no es cierto? O un afinador electrónico, qué sé yo, y eso te da la frecuencia exacta, po. No sé, por los años 70 no existía, ni en años 60 o 50 no existía algo digital. Entonces había probablemente un piano que quizás estaba desafinado un cuarto de tono, ¿cachai? Que era la referencia para todo, ¿cachai? O en algunos casos. Entonces quedaba todo corrido y la grabación quedó así nomás. Suena afinado en el contexto, pero no está bajo la afinación estándar, ¿cachai? Perfecta. Y lo que decís tú también, la música hoy día la escuchamos digitalizada y para llegar a estar digitalizada pasó por varios procesos. El vinilo creo que no sé bien cómo funciona o las cintas, pero sí también hay velocidad de reproducción y esa velocidad influye En directamente el en la tono, afinación, po. en la afinación, eso. Sí, entonces, nada, pues, todo Que un proceso. es buena eso que dijiste del tema de que suena afinado en el contexto, porque básicamente si todos los músicos están afinados en la misma, se dice en la misma tonalidad o en la misma, Claro, como en la misma tónica, en la misma nota de referencia. Claro. ya, la misma nota de referencia, en verdad no hay problema. Cuando tú escucháis eso no va a haber nada desafinado y va a estar todo ok. Si el problema es cuando tú cambias el punto de referencia, igual es interesante eso. Einstein tiene razón hasta en la música. Que eso de que la De la afinación relatividad. también es relativa en Sí, relación po. a lo que uno está escuchando. Sí, Oye, totalmente. y en eso, ¿cómo ha cambiado también? Como alguna vez tuvimos una conversación ahí más profunda en una junta, de cómo está interviniendo entonces esa parte que es humana, que ya está desapareciendo cada vez más de la música, con la llegada de la inteligencia artificial y la cantidad de software y cosas que hay dando vueltas como para poder estructurar de repente eh, músicas completas o canciones completas desde la inteligencia artificial. ¿Cómo se nota? ¿Cómo lo veis tú? Que estáis ahí en el día a día. Que no alcanzaste a mencionar porque te interrumpí, pero tú trabajáis en el mundo de la publicidad, ¿cachai? Sí, Entonces, eh, claro, bueno, sí, para hacer ese paréntesis. Claro, yo estudié música, composición y, y llegué a la publicidad porque era algo que conocía. Tengo publicistas muy cercanos, en familia, mi señora, etcétera. Bueno, en esa época, más que nada por temas de familiares, estuvo muy cerca de la publicidad, veía los spots, me acuerdo, veía, mi viejo llegaba con VHS del Festival de Cannes, ¿cachai? De los comerciales ganadores, y uno alucinaba porque eran comerciales que no, un tipo de comercial que no se veía acá, porque acá estábamos acostumbrados a una línea de publicidad que era siempre igual, de repente había algo que resultaba, pero claro, los gringos y los argentinos ponte estaban en otra onda de spots, así y estaba sí, todo pues, este mundo del premio, ¿cachai? Y de toda la producción publicitaria ya a otro nivel. Entonces siempre me llamó la atención y cuando estudié música, llegó un punto donde fue como medio natural dirigirlo para allá. Era algo ya. cercano, tenía también, no sé, por esos mismos contactos fui a conocer estudios, ¿cachai? Me hicieron ahí algún vínculo para ir a ver, para ir a hablar, para ir a probar y hasta que de repente logré entrar. Y empecé ahí de a poquito, a trabajar y quedé en eso y ya llevo como 15 años metido en la publicidad, haciendo música para publicidad. Sí, esa es mi fuerte, Caleta de tiempo, mucho caleta. tiempo, Sí. mucho tiempo. Y bueno, y O sea, retomando y ahí lo que vivido también estáis hablando. todos los cambios que ha tenido la Sí, publicidad también. sí, pues, a pesar de que la era en la que yo empecé ya era como, digamos, entre comillas, la era más moderna, porque, no sé, pues 10 años atrás de eso, se seguía haciendo la música como de forma más análoga, ponte, eh, sí, como era otra forma de producción. Cuando yo empecé ya estaba, como que ya todo era mucho más digital, software y todo eso, empezó a haber mucho más competencia, y más gente que podía hacer, no necesitaba un super estudio para producir, etcétera. Lo mismo que vemos
en la historia de la música popular. Ah, Pero claro, retomando lo que me comentabais con el tema de la inteligencia artificial, eh, es brígido. O sea, a- si bien estamos como que igual estábamos presenciando una evolución de la música como a través de las máquinas, digamos, desde el uso de las máquinas que se remonta muchas décadas atrás, pues, 50, no sé, 60 ya, después en los 80 se empezó a usar con Tutti, ¿cachai? Y siempre ha ido como en paralelo la música electrónica con la música popular, digamos, el mainstream, pero hoy en día, claro, y siento que se pegó como un salto medio cuántico con todo este tema de la inteligencia artificial, porque ya, si bien ya se usaba, ¿cómo se llama?, herramientas digitales o electrónicas, ahora esto de que de que una mente artificial te pueda resolver cosas que eran solamente del ser humano, la composición, ¿cachai? De secuenciar, de juntar esto con esto para que tenga este sentido. Si bien la tecnología ya lo estaba haciendo un poco, todavía no tenía un sentido así, si no estaba bien guiado por un ser humano, era algo muy... Pues sí, está bien, pero siempre necesitaba que el humano estuviera muy encima. Pero ahora no, po. Ahora es como que eso de un minuto a otro saltó a esto de poder escribir como un prompt o una indicación muy ah. básica y en 2 segundos tenéis un pedazo de música cantado, compuesto, con una letra, estrofa, coro y algo que funcione, es decir, lo puedo escuchar en la radio sin problema, ¿cachai? Y, pues, Y eso es ahora. y sin poder identificarlo, o sea, no podría Sí, escucharlo y no cachar qué sí, es lo que es, o sea, que lo sí. hizo directamente o igual hay algo que le falta. O sea, para un oído promedio, alguien que no está metido en la música, que no sabe de los procesos, digamos, perfectamente puede ser engañado. Lo mismo con la clonación de voces y todo eso, que también ahí me gustaría conversarlo. Pero Sí, pues, sí, pues, hoy en día siento que ya se pegó un salto muy grande. Y eso es ahora, o sea, está relativamente reciente todo esto como de plataformas que se abrieron como al público, ¿me cachai? Y que siguen en constante evolución y de aquí, no sé, pues a 10 años, ¿qué va a ser? O sea, ya, o quizás va a llegar un momento donde, no sé, como que va a perder la energía, que, no sé, y va a ser algo como ya identificable, o quizás el ser humano va a estar obligado a crear de otra manera. Ahora yo creo como que dejó, como pasó con el CD, el cassette, quizás, sí, claro, quizás va a ser un formato mm, de música que va a estar de moda durante un rato y después se va a sí, ir. O sea, claro, es que yo creo que las bandas, como que la gente que nos gusta la música, siempre vamos a querer, o sea, no sé, bueno, o sea, estoy pensando, que voy a ocupar un ejemplo que escuché el otro día en un podcast, pero eh, siempre vamos a querer, si te gusta tocar un instrumento, vaya a querer tocar el instrumento, ¿cachai? Más allá de ponerle un prompt a una inteligencia artificial para que te haga la música, ¿cachai? claro. Pero ha cambiado harto, porque estoy pensando, el otro día escuchaba que los cabros, me suena como de viejo QL, lo, la gente más joven que uno, ahora ya tenemos 40, ya estamos entrando de aquí todos para abajo, como decían. En la Eh, caducidad. sí, obsolescencia programada. Eh, escuchan música en TikTok, ¿cachai? Entonces se arman playlists porque en TikTok tenéis solo los extractos de los coros o las partes como más motivadas, se arman simplemente playlists enteras y escuchan música de TikTok, las partes específicas, porque Coro, dicen así. que ¿para qué van a escuchar el resto de la canción? Entonces yo creo que también es como son modas o son circunstancias específicas que te van llevando, o sea, yo creo que, no sé, pues Mozart escuchara la música de los 70 y diría, ¿qué es esto? Y así vamos constantemente y al final uno se queda nomás escuchando la música que escuchaban los viejos, que escuchaba... Claro. Y siento que es complejo porque creo que también lo que mencionáis de tema generacional también va de la mano de una serie de fenómenos, po, ¿cachai? No solo como que este tema en el ámbito musical
como otra faceta nomás de algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con el interés, o sea, con la atención en las cosas de la misma, ¿cómo se llama? Em, de los aparatos, ¿cachai? De cómo ellos han vivido todo el tema tecnológico desde el inicio, ¿cachai? A De la diferencia de inmediatez nosotros de que las también cosas, claro. alcanzamos a vivir sin esta locura de la tecnológica o de esta cosa de depender un poco de la tecnología, de tener que llevar un celular, de tener que estar ahí conectado por ahí. O sea, nosotros alcanzamos a vivir eso de cuando nos juntamos a X en la plaza y llegaba ahí, ¿cachai? Como que Sí, no sí, sí, necesitáis sí, y no textear dónde había, estáis, exacto, sí, sí, totalmente, ¿cachai? totalmente, absolutamente. Oye, y actualmente, ¿cómo hay estado ocupando como inteligencia artificial en alguna producción, en alguna pega en específico? Caleta. ¿Cómo lo hacís con los clientes? ¿Transparentáis ese uso? ¿No? Sí, Ya, sí, y con los proveedores también. ya, Porque, bueno, o sea, mira, para contarte, desde un comienzo, cuando ya empezó a hacerse más popular el tema del uso de la inteligencia artificial, que se hizo muy, muy conocido por el tema de la clonación de las voces, y muchos reels y muchos como videitos de las plataformas que uno empezó a ver, no sé, pues, Metallica cantando de Lady Gaga o algo así. sí, sí. Entonces, claro, Schwarzenegger fue, cantando. sí, pues si bien yo estaba así como medio eh, como no quería mucho entrar en eso, como que encontraba, me daba como un nervio, ¿cachai? Y como Vale, que le estaba haciendo un poco la cruz, pero llegó un momento donde fue medio inevitable, como tratar claro. de entender lo que se está haciendo. Y y en mi profesión igual estoy, es como una necesidad, digamos, como implícita, tener que estar escuchando cosas que quizás yo no escucharía en mi tiempo libre, ¿cachai? Pero sí tengo que tener un abanico lo más amplio posible en cuanto a estilos, en cuanto a técnicas, porque me lo piden. Y la publicidad, o sea, si la gente está consumiendo esto, la publicidad lo va a pedir sí o sí, al tiro, ¿cachai? Entonces va a ser una petición inmediata. Y, Que son esas y canciones que suenan como, pero no son la canción en exacto, específico. Vale, exacto. Eso por un lado, y por otro lado, el uso de inteligencia artificial, ¿cachai? Como que tanto en la imagen como en el sonido, ¿cachai? Revivir una voz antigua, ¿cachai? Muerta. Y una serie de cosas que empezaron a aparecer en las peticiones como al momento de presupuestar un proyecto, qué sé yo, ¿cachai? ¿y Entonces eso fue pagáis inevitable. derecho? Es que depende, po. Ahí ya Ya. entra en todo En todo el en mundo de un los mundo derechos de autor, y claro. que sí el tema de los derechos de autor y es el gran tema po, la gran problemática de la inteligencia artificial y que ya se ha presentado desde que la IA empezó a generar estas imágenes y de dónde venían estos conceptos de fondo que utilizaba y dónde estaba el reconocimiento de esos artistas, porque todo viene como de la web supuestamente, etcétera. Entonces pasa lo mismo un poco con el audio, por ejemplo, hay sitios o hay plataformas que generan música de la nada, con prompt o lo que sea, y que sí toman de repente ciertas cosas o células musicales de cosas existentes, ¿sí? Pero hay otras Claro. que también lo generan de la nada y que no suenan tan bien, por ejemplo, ¿sí? Claro. O que suenan raras todavía, ¿cachai? Suenan como demasiado experimentales, cosas por el estilo, po. Lo mismo con las voces, ¿cachai? Tú hoy en día ya podéis clonar cualquier voz y eso yo lo he hecho harto a modo así de experimentación. ¿Ya? Sí, pues, porque podéis agarrar una canción y la misma IA te permite separar las pistas. Entonces aisláis la pista de la voz, la voz sola la metí en otra plataforma, la clonáis y ya podéis cantar tú con la voz de cualquier artista que tú queráis, de Charlie. O sea, por ejemplo, eso que ansiábamos todos que nos gustaba la música, de tener la versión separada de pistas de la Sí. canción, ¿cómo se llama? La de Queen, La de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, y tener todas las voces, ya eso Sí, po. Bueno, es fácil. eso apareció antes gracias a los juegos estos de Guitar Hero y toda esa cuestión, cuando se empezaron a filtrar
las Las sesiones pistas. de... Sí, pues en algún minuto se hicieron esos remakes y se metieron ahí a las mezclas y como que Ah, buena. remasterizaron más el internet y la globalización y toda la weá, y claro, ahí se empezó a filtrar, entonces ya podía ahí obtener ciertos temas así trascendentales, ya separados por stems que se llama, que no son todas las pistas separadas, sino que son grupos de pistas. Suponte, Ya, una pista solamente con las dos guitarras, de cosas así, o claro. una pista con las voces. O sea, Y eso lo separa por una voz frecuencia finalmente, porque no tiene otra la manera de IA hoy hacerlo. en día, Sí, yo creo que es algo más complejo que eso. No, ya, yo no, técnicamente no me manejo en eso, pero yo ya. creo que es más complejo que, claro, como cortar frecuencias y agarrar, porque sí, bajo ese concepto, que es un poco lo que hacían, no sé, por estas radios que venían con karaoke. Sí, Hay sí, ahí un juego como con algo, con una cosa que se llama la fase, que tiene que ver con ya, con las ondas sonoras, que al moverla tú podés cancelar ciertas frecuencias, ¿cachai? Entonces te queda la base con muy poca presencia de la voz, ¿cachai? O cosas así. dale, Entonces había como... Pero yo creo que la inteligencia artificial hace algo más complejo que eso. Usa eso ya. en parte, la ecualización, o sea, cuando tú separas voces, sí, no queda con una calidad perfecta, se escucha, si es que tú le pones oreja, tiene como una cosa que pierde, pero se logra súper bien. O sea, lo podía usar para hacer un remix de algo sin problema. A mí O sea, eso por fue ejemplo, lo que más me impresionó. hoy día, por ejemplo, yo podría agarrar la voz de Tom Jones, por ejemplo, Mm, y cantar mm. algo con el sonido de él y podría Sexton pasar Jones. piola. Sí, podría ir más que piola. Más que Más que piola. piola. Sí, Guau. si lo hacéis bien y digamos como le dedicáis un buen tiempo y lo interpretáis bien, porque eso es lo choro, porque además tenéis que jugar para que quede mejor, tenéis que jugar el rol, ¿cachai? Como hacer el papel. Tú querés medio imitador, lo podríais hacer muy bien, ¿cachai? Como que podríais sacarle el rollo porque no necesitáis cantar como él en el No, sentido po, como no, po. vocal. Además que con autotune tú podéis cantar afinado perfecto, podéis cambiar los registros, ¿cachai? Son weas- y ves ahí cantando, podéis quedar cantando como Mariah Carey. Fantástico. Qué Sí, buena. Como Luismi. Sería un como sueño Luis. cantar como Luis Bueno, Miguel. de hecho antes de que nos juntábamos te compartí ahí unos archivos que justamente tiene que ver con ese juego. Como en un minuto que empecé a experimentar con esto al comienzo, cuando fue como, oye, man, está increíble, y empecé a meterme a plataformas y como pagar algunas membresías para probar cosas y qué sé yo. Y fue así una locura, porque yo, no sé, no, era como cuando te llegaba ese regalo para Navidad y como que está, no, al otro día que tenía que despertarte temprano para Sí, ir a po. jugar, así como la misma, una Pero de él, locura. Quería contarte de algo que tiene que ver con la pega misma, de con una dale, problemática que se nos podía presentar en algunos casos de algunos proyectos y que gracias a la inteligencia artificial, como la zafaron. que claro, claro. Bueno, por un lado, lo que hablamos del separador de pistas, nos pasaba, por ejemplo, no sé, hiciste un proyecto hace 10 años, hacía una canción para un cliente. ¿Ya? Y llegaba este cliente 10 años después, oye, ¿te acordás de esa canción del 2000 no sé cuánto? Queremos hacer una versión, pero en vez de que cante una mujer como la tenemos, como está la versión original, queremos que la cante tu nombre. Y 10 años atrás, en algún disco duro puede estar, y quizás en qué programa trabajaste o sea, la posibilidad de que las pistas no estén o que algo falle, como para abrir limpiamente la sesión y decir como es Ah, ya, muy voy a alto. mover esto, ¿Cachai? sí, obvio, obvio. Claro, claro. Entonces, y me puse bajo ese escenario que nos ha pasado, ¿cachai? Nos han pedido temas. Yo trabajo en una productora, no había hecho ese paréntesis. Yo trabajo en una productora que se dedica a hacer cosas audiovisuales, Ujú. servicios audiovisuales, tanto de imagen y video como post de audio y música original. Y, y nos podemos encontrar bajo esa circunstancia, po. Entonces, de partida, como para zafar de eso, imagínate cuánto tiempo podría perder buscando discos duros, buscando la sesión, abrir, descomprimiendo algo, etcétera. No sé, te puede tardar días incluso. Sí, claro. Con un agarráis el máster, porque eso sí lo teníamos, por ejemplo,
el máster de aquella vez, lo pasáis por esta plataforma que separa, entonces ya tenéis la base musical sin la voz, ¿sabes? Y eso De fue ahí lo que ya, hice de ahí ese ya podía experimento. empezar a Y, trabajar y ya mucho más fácil. teniendo la voz femenina, o sea, metís en una sesión la base, ¿cachai? Agarráis la voz femenina, la pasáis por una de estas plataformas, y hay una cosa muy chora en una de las plataformas que uso mucho, que si bien te permite clonar voces, que legalmente eso es lo más delicado, sobre todo para sacar cosas al aire, también viene con eh, con unos presets, por decirlo así, Ya. de voces, distintas voces, de todo lo que te imagines. Voces de afro, de música pop, cantantes tipo Elvis Presley, toda una gama gigante de hombres y mujeres en distintos registros, etcétera. Tú pasáis tu archivo de canto, lo pasáis a este programa y elegís la voz que te gustaría usar y aplicáis. Y así transformé Ya aplicáis y le ponís y claro, play. y le ponéis play y está listo. Listo. Entonces, lo que hice en ese que dice dúo test, ¿Ya? transformé esa canción que solamente estaba cantada por una mujer en un dúo de hombre y mujer. A ver, Y la misma, voy a abrirla a ver si que como nunca he hecho esto, entonces vamos a ver ya, si se escucha. probemos. Por lo menos que se escuche para ver cómo. Para ver cómo queda. Está cargando, está Ya, cargando. bueno, Oye, pero qué buena, porque finalmente, más allá de de la opinión que uno pueda tener de la IA y etcétera, de que resuelve problemas. O sea, como lo que decís totalmente. tú, como tiene sus cosas, como todo. Bueno, la tecnología depende cómo la ocupemos nomás, si es que es buena o mala. Si al final la tecnología no es inherentemente buena o mala. ¿Cachai? A Totalmente. ver, mira, aquí estoy. Aquí estoy playing live. Ahí estamos. A ver, Ya, es que- Only with you, ¿se escucha? what used to be a sí, dream is true. The rain is firm, the night is short. Entonces, ahí la voz del hombre no estaba. no, Only with you I always learn something new. Only with you. I don't need words to say the truth. Only with you. I just Espérate, y tú no cantaste acá, pues solamente agarraste la voz de la mujer. A ver, espérate. Tú lo que hacías ahí fue, pues, agarraste el track de la mujer, lo pusiste y le dijiste ponlo como voz de hombre. No tuviste claro, que tú cantar nada encima ni nada. nada. No interviene nada más que agarrar, lanzar, dejar y apretar clic. Ah, ya, o sea, no, Después editar un tampoco poco. eso. ¿Tuviste que editar algo en específico? O. Ya. Only with you. ¿Y ahí tenéis que hacer un prompt, algo? ¿O la cuestión funciona No, así como. nada. Elegí el timbre de voz más o menos que te funciona en el contexto. Yo me imaginé así una voz media Bryan Adams o algo así, media carrasposa, pero también media country, no sé. Y vais probando porque te tira como unos pequeños demos, ¿cachai? Y podéis ir como tuneando, como así como Pro Tools, pero podéis ir No, cambiando, ¿no? No te da tanto. unos ciertos parámetros, te da ciertos Ya. parámetros, claro, como para ajustar un poco la pronunciación o niveles de ruido, la afinación, si es que no sabí, o sea, si es que sabís más o menos la escala. Entonces, a veces pasa que quedan cosas raras y errores, y a veces tenés que cantarla tú para parchar ciertas cosas. Hay toda una ingeniería como que la empecé a cachar en la práctica. ¿Cachai? Yo creo que esto también es muy de experimentar y probar. No siempre tenía el mismo resultado, entonces como es muy de prueba y error. O sea, pero Entonces, encuentro chorísimo, porque estoy pensando como en lo que deben haber sentido los Beatles cuando entraron al estudio a Abbey Road a cachar que ya no habían 4 pistas, sino que habían ahora 12 o 24
o no sé si llegaron a 24, y agarrar el Mellotron y empezaron, es como un poco lo mismo, pero desde la lógica digital, igual tiene su arte, no es, Totalmente. O sea, y además es un fenómeno que te abre el horizonte, como, no sé, pues cuando la música era toda en mono, o sea, digamos, escucháis un solo canal, no teníais esta sensación de que podías escuchar una cosa por la derecha y otra cosa por la izquierda, que ahora, obviamente, hoy ha evolucionado como a otro nivel inmersivo, ¿cachai? sí, los 8D, Pero, eso, de sí, repente escucháis pero cuestiones que por acá arriba. arriba, abajo, sí, pues, pero en ese minuto fue, imagínate, pues, estás escuchando todo mono, todo adelante y de repente está este fenómeno tecnológico que es el estéreo y que de repente ya se te abre todo ese panorama sonoro, ¿cachai? Y empezaron a hacer cosas raras, pues, al comienzo mezclaban las baterías a la derecha, o los Sí, bajos a la izquierda, que hoy en día son aberraciones, pero que fue parte de la experimentación y que es lo mismo que está pasando ahora, ¿cachai? Como siento que son saltos muy grandes tecnológicos y que son inevitables al final, pues si va de la mano de mucho, eh, de una evolución constante, nada más, pues, de una búsqueda, una necesidad, de un empuje que tiene la civilización, sea destructiva, o lo que sea, es algo inherente, ¿no? Como que, es que ahí yo creo que como mi papá siempre decía que uno tenía que irse a las definiciones de las cosas, como un poco lo que hace Elon Musk también de los primeros principios, los first principles, y al final la tecnología es eso, es un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Entonces al final cuando tú empezás a explorar este tipo te volvís un científico, entre comillas, estáis probando el método, estáis haciendo método científico, tenéis una hipótesis, estáis estructurando una manera, como una imagen en tu cabeza y después vais y probáis la hipótesis. Si no funciona, hoy día la gracia es que podéis itirar más rápido, ¿no? Porque antes teníais sí, que estar cortando cintas, pegando cintas unas con sí, otras, no te quedaba bien. tal cual. Tú en la U como hiciste eso, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que estudió cine, entonces él alcanzó, o sea, él parte de su estudio fue grabar no me acuerdo, creo que eran 18 milímetros, entonces tenía que cortar y tuvo que hacer un corto en cinta, ¿cachai? Como para Maravilloso. entender la dinámica, entonces, pero después había otro más joven que decía que en Ya no. fotografía, o sea, que en fotografía había podido tener acceso, pero que hoy día, por ejemplo, habían cabros de tercer año que no sabían cómo No, hacer po, eso, no no, tenía po. idea, No, porque no es necesario yo, ahora. ta- no, yo tampoco tuve esa experiencia de meter mis manos en lo análogo, ¿sí? Claro. Quizás hasta cierto punto. Había un estudio en ese minuto en la escuela y si bien había cosas que eran un poco más antiguas, algo quizás de cinta, no estaba como incorporado, ya estaba todo digitalizado y el foco estaba, digamos, en ese minuto como al comienzo de los 2000, digamos, como que el foco estaba en lo digital, ¿cachai? Como totalmente. Lo otro, como Ya estaba que en proceso. no estaba esa Mm. mirada, no estaba esa mirada quizás de hoy en día que es algo bacán, Claro. ¿cachai? En ese minuto no, pues lo bacán era cachar Pro Tools y manejarse en los software digitales y todo el proceso moderno, pues, hacer las cosas que como tú decís, te da una velocidad y una posibilidad de producir a un nivel infinitamente más rápido de lo que era antes, ¿sí? Ahora yo creo que igual entender como si al final el tema de la tecnología o lo que sea, estamos como constantemente replicando la manera o las técnicas que sabemos, pero de maneras más rápidas, más cómodas. Y al final entender cómo funciona lo análogo igual tiene su lógica para poder ocupar como Vale lo más mejor uso quizás. tecnológico, lo más digital, ¿cachai? Porque al final igual, eh, claro, antes no había compresión. O sea, igual me imagino que la cinta obviamente va a haber pérdida de cosas por el tema del ancho de la cinta, pero la idea, Pero por ponte, no ejemplo, sé, pues no había autoafinación. no, Por pues, decir, no coño, había de auto. compresión igual estaba Vale, desde el comienzo del estudio, ¿cachai? Pero sí, pues la autoafinación es algo, digamos, de la era moderna, obviamente no estaba. O sea,
el cantante, weón, tenía que cantar afinado o no servía nomás. No servía para vender, ¿me cachai? Como que era impensado. ¿Cachai? Hay O una sea, bueno, sí, diferencia po, notable. o sea, Hoy en día absolutamente. cualquier persona puede cantar, literal, literal. Cualquier persona puede cantar, o sea, grabar su voz que suene bien, o sea, que suene en el contexto, o sea, que suene acorde al contexto, ya no vamos a decir bien o mal, ¿cachai? Pero que Que funcione, funcione, o sea, que eso, funcione para un sí. oído, Que sea oreja ¿cachai? y que esté bien. Y que es como la crítica constante que escuchamos hoy en día con los grupos, o sea, con los artistas Urbano. urbanos, qué sé yo, claro. Pero Que que no sé, sigue que igual al siendo final esto, eso, pero sigue como desde la lógica como de uno, insisto, como desde la lógica de cuando uno se empieza a poner más viejo, te puede empezar a poner más como más cuadrado. A mí no me gusta el reggaetón, o sea, no considero que no es buena música y hay cosas divertidas y que puede ser, eh, pero más allá de eso, como empezar a juzgarlo como de que es nefasto y etcétera. O sea, ahora te podéis preguntar, ¿es música, no es música? Pero en verdad no tiene mucho sentido tampoco esa conversación desde la lógica como filosófica, un poco. no, pues es como entrar en el mismo ciclo que nosotros vivimos también, pues nuestros viejos igual quizás criticaban lo que escuchábamos nosotros en la adolescencia, pues, Exacto. ¿cachai? Y no podía, y en verdad no hay nadie que pueda decir esto es bueno, esto es malo en ningún ámbito, No, ¿cachai? po. Es nomás es reflejo de un contexto, ¿cachai? Porque al final son cosas creadas por el ser humano, por la mente colectivamente, digamos, porque al final no hay música también que escucha una sola persona, ¿no? Y existe, y quizá es en términos musicales, una complejidad y una hermosura invaluable, pero al final el problema está cuando entramos a hablar de lo que se escucha popularmente, ¿cachai? Entonces como es una bien tonta quizás porque también es súper parcial, ¿cachai? Como que al final el mainstream no es el único canal de música, ¿cachai? No, Como po. No, que absolutamente. entonces nos enfrascamos en ese debate, ¿cachai? Aparte, ¿cuánto ha pasado por lo indie que después llega al mainstream y que uno dice, Sí, oh, po, se vendieron, etcétera, pero al final, y por eso lo escuchaste al final, ¿cachai? obvio, Porque obvio. gracias a eso llegó tu vida y pudiste decir no me gusta, Exacto, ¿cachai? O exacto, sí me gusta, totalmente, ¿cachai? po, Entonces al totalmente. final tiene que ver con algo que más comercial, ¿cachai? Como que hay una serie de fenómenos que también pasan en otros ámbitos del arte. Yo creo que tiene que ver con eso también, porque el arte es algo delicado también, al ser como una expresión más abstracta o más, no sé, emotiva o emocional del ser humano, como que nos adueñamos más y nos sentimos más adoloridos cuando se entra a debatir de eso, ¿cachai? De si a mí me gusta o no, porque nos identificamos con eso. Entonces, si alguien dice, bueno, Charlie es una mierda, me estáis tocando a mí igual, ¿cachai? Porque Obvio, es parte de obvio. mi historia o de lo que yo siento, vibra con eso, ¿cachai? Entonces, yo creo que por eso también se generan debates tan Tan acalorado. carnales, ¿sí? Mm, Sí. es Pero al final verdad, son. es verdad eso. Oye, escuchemos la otra que Ah, bajé, ya. que Wouldn't It Be Nice. ¿Se Ah, sí, puede? ¿Es así? Ya. sí, sí, You sí, sí. know Bueno, it's ese es el hard to tema. make it that much better when we can say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice if we could wake up in the morning when the day is new, and after having spent the day together, hold the time to close the whole night through. Escuchar a los Beach Boys en Sí. formato mujer. Sí, po. Esa es toda mi voz, po, weón. Yo no canto ni raja, Estáis o sea, yo loco. canto, No, no, sí, no. no, pero yo no Modestia soy un aparte, modestia cantante, aparte. ya. No, 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 está pero bien. te digo, yo no soy un cantante, digamos, o sea, puedo cantar y puedo cachar cuando estoy desafinado, etcétera. Pero, claro, dije, bueno, ¿qué pasa? Este fue otro ejercicio, ¿cachai? Como llevar tus capacidades técnicas, tratar de llevarla a otro nivel, ¿cachai? Que podáis hacer un coro, una armonía de voces sin tener ese control de la voz a un nivel tan profesional. Y fue eso, que me grabé con todas las capas,
de esa canción y elegí un tema de los Beach Boys porque a nivel como coral son más complejos y fui transformando amigos, pues busqué timbre femenino, ¿cachai? Y Mira, yo voces, y la otros voz timbres de voz. femenina no caché que eras tú. Habían algunas cosas como de fondo que dije, sí, parece que es Richie. Me pasa que, claro, como en este caso hiciste, como estabas tú participando, hay algunas inflexiones o cosas que no se ven tan, ¿cómo se llama?, tan mecánicas, eh, pero, y tampoco, la verdad es que como decís tú, yo creo que esto tú lo escuché en la radio y jamás te cuestionáis si es inteligencia artificial o no. Eh, Me acuerdo hace un par de años atrás escuché una canción entera de inteligencia artificial y después se lo puse a mi señora para que escuchara también y ella me dijo, ya, sí, como, ya bueno, le dije, esto está hecho 100% de inteligencia artificial y a mí me pasó que yo encontré que le faltaba como alma. Entonces me pregunto, como, ¿qué opináis tú de eso? Como, porque finalmente cuando uno está haciendo música, estáis poniendo algo ahí igual, po, ¿cachai? Como Sí, un espacio, totalmente. estáis en un espacio espiritual, ¿cachai? Igual Sí. conectado, como No, y estáis aparte, vibrando. sí, no, y tiene que ver, o sea, yo creo que si lo desmenuzáis ya a nivel más técnico y empezáis a hacer un análisis ya como ya más preciso de las ondas y de qué pasa con las frecuencias Claro. y con las intenciones, sí vaya a notar una diferencia gigante, ¿cachai? Si es que, si bien las transformaciones las hacen muy bien y eso va a ir mejorando, como decís, pues si hay un algo que tiene que ver con la interpretación que va a estar caliente siempre, yo creo, ¿cachai? Y que me pasa, que todas las veces que he experimentado, como que me pasa eso, que hay corto, como para una funciona y pasa piola. Hay gente que no se da cuenta, ¿cachai? Sobre todo para los estilos, digamos, como más populares, que es como, o sea, más mainstream hoy en día, no sé, la música urbana, porque ya estoy acostumbrado a tanto proceso en la voz que no, y pasa colado. Pero si necesitáis hacer algo como esto, por ejemplo, lo que escuchamos recién, que necesita más interpretación, necesita más matices, más dinámica, se delata al tiro, ¿cachai? Se delata, aunque va a ir mejorando eso inevitablemente, pero yo creo que siempre va a estar carente de eso, de un alma, como decís tú, como hay una energía o algo en la interpretación que no se logra plasmar aunque la fuente que tengáis como para hacer la transformación está muy bien interpretado, como que no se alcanza a traspasar toda esa información, ¿cachai? Como Es que que yo creo queda como que plano. sí, ahí yo creo que entra como un poco el tema de que también como el tema de de la compresión desde la lógica como de comprimir porque el MP3 finalmente es es una compresión de las ondas de música, si, corrígeme si Claro, estoy equivocado, y que al final lo que hace es que el archivo queda más chico porque tiene claro, como que tiene menos información y por eso uno la exacto. puede escuchar de. Entonces me imagino que eh, cuando pasan por esto, que da la capacidad de computación que tenemos hoy día, ¿cachai? Porque en general había escuchado el otro día que Amazon creo que quería poner como 3 reactores nucleares para poder manejar como su Amazon Web Service. Me imagino que dada la cantidad de procesamiento que requiere un algoritmo de inteligencia artificial, cuando pasáis por ese túnel, sí o sí tenéis que comprimir algo igual, po. Sí, Entonces, sí, como, y si el alma pesa 20 gramos o 21 claro, gramos, es lo primero que se va, po, sí, ¿no? sí, totalmente. Así Si nos que, ponemos metafísicos, bueno, sí, sí, pues, yo creo que sí, y yo creo que tiene que ver con cosas así y también tiene que ver con cosas ya a nivel más técnico, como decís tú, como ya la transmisión de esos procesos, si bien técnicamente lo ejecuta muy bien, es eso, como que no alcanza a tener es como cuando comparáis, no sé, pues, un instrumento virtual con un instrumento real, ¿cachai? Como que eso, tú estás cuando, constantemente haciendo eso, como sí, es distinto, sí. siempre va a haber una hueá tecnológica que decir, está la raza y lo va a querer usar, pero después del tiempo como que va a ir decayendo y va a decir, no, prefiero grabar esta hueá real. Pasa lo mismo con la puzzle, con eso y dije, bueno,
nunca más voy a necesitar grabar nada, ¿cachai? Como ni voces, ni cantantes, ni nada. Qué loco, ¿cachai? Pero pasa lo contrario, como que te das cuenta del peso que Claro. tiene el talento humano, ¿cachai? Esa calidez, ¿cachai? O ¿cómo se llama? Intencionalidad o lo que sea, como que, y ahí yo creo que eso tiene que ver con el arte, ¿cachai? Tiene que ver con la expresión humana. Una máquina nunca va a poder tener esa alma, po, ¿cachai? Como, aunque Claro, sea podrá tener perfecta y otra. pueda imitar algo. Podrá tener Claro, otra alma, otra podría tener estructura, otra. Sí, po, pero no es no, una réplica exacta no, de nosotros, no. ¿cachai? O todavía Lo no que sí que llegamos a eso. siempre se retrata ese concepto como en todas las películas que tienen que ver como desde la antigüedad, cuando se empezó a jugar como con esta idea de la máquina que empieza a dejar un poco la cagada. También que es como Pinocho añora ser un niño, ¿cachai? De verdad, o no sé, como que nunca va a poder llegar a ese punto. Sigue siendo una creación limitada del ser humano, ¿cachai? Está bajo los límites del ser humano, no va a llegar a ser algo divino, ¿cachai? Sí, pues yo creo que esa es como o sea, como desde la lógica, claro, desde la espiritualidad, como efectivamente, si ya nos vamos al extremo y llamamos al Ya nos extremo metimos del en la argumento, metafísica. claro, como que si uno en verdad como desde la lógica espiritual lleva lo divino adentro y el universo y conectado con el todo, en estricto rigor, claro, la máquina al ser una creación de nosotros, o sea, yo considero que en general las creaciones del ser humano son parte de la naturaleza, ¿cachai? Como las casas y todo eso, y esta creación también pasa a ser eso, pero no sé si tiene todavía lo divino, llegamos a ese espacio, no Claro. sé, como que me queda grande esa discusión, pero sí creo que, como decís tú, para facilitar la pega o para generar espacios de exploración, está filete. O sea, funciona Sí, totalmente. súper bien. No, Súper totalmente, y bien. es muy interesante y para realizar tareas y cosas del día a día va a ser un tremendo aliado, ¿cachai? Y está todo el dilema y la polémica con el tema de cómo va a reemplazar en algunas tareas el ser humano, que al final, desgraciadamente, yo creo que va a suceder. O sea, ha pasado ahora y ha pasado siempre, en verdad. Ha pasado con las revoluciones industriales, ¿cachai? Como que esto es otro fenómeno y que por eso hablamos al comienzo de que te obliga un poco a entrar en ese, ¿cachai? Si que uno está metido en la civilización, está metido en esta máquina de donde estudiáis y te metí, etcétera, estás un poco obligado a meterte en esa corriente, ¿cachai? Sí, Porque es totalmente. parte del movimiento Sino que hay completo, fuera, ¿cachai? sino que hay fuera hay al final fuera. igual, sí. Entonces, por lo menos saber de qué se trata la actitud. Lo mismo cuando hablamos lo de lo análogo o lo antiguo, cómo partió todo. Tenéis que saber más o menos de dónde viene, qué es lo que hacían y por qué llegaron a hacer lo que es ahora. Porque ese movimiento al final sí lo vaya a poder asimilar un poco más fácil, ¿sabes? Como en todo ámbito. Sí, es verdad. Quizás es algo que sí hay que, precisamente para algunos y increíblemente para otros, es algo que está ahí a disposición y hay que cachar. Hay que cachar. Es verdad. Hay que entender cómo, o sea, para estar hoy día, bueno, nosotros que tenemos hijos chicos, nos va a tocar meternos en una dinámica que, o sea, yo no sé qué va a poder pasar en 20 años más, pero me imagino que de repente mi hija va a poder, si quiere ir a estudiar a Australia, no va a necesitar ir, sino que se va a poder poner una cuestión de realidad virtual y estudiar desde Chile en la sala con sus compañeros que están en Japón, en la Universidad de Australia. O sea, Se van a cómo llegar conectar a... así con una cosa acá, Eso. karate. Kung Fu. Mira, eso sería como mi sueño, sería poder conectarme a la Matrix y aprender karate, kung fu y no sé Y qué más, música pero clásica. eso, y música clásica. Y- Sí, y aprender a tocar eh, piano de una, listo. Claro. Y con eso está todo logrado. Es lo único que falta. Sí. Pero es que Pero va a ¿sabéis pasar qué? porque vamos a hacer todo, vamos a tener una capacidad ilimitada, o sea,
no va a haber ningún tipo de matiz, lo mismo que hablábamos al comienzo, como que no va a haber una dinámica, ¿cachai? Como que... O sea, complejo. si nosotros tuviéramos como que pudiésemos replicar todos ¿No? los sensores que tenemos internos, que son como la piel y como el tema del dolor, etcétera, los pudiéramos replicar en un cuerpo como un exocuerpo, y te conectáis a la cuestión y esa cuestión te hace como parecer que está ahí adentro, en verdad como distinguir la realidad de la simulación podría ser muy difícil. Voy a hacer, sé que estamos en el tiempo, pero voy a aprovechar de hacer la última pregunta, que es la que le hago a todo el mundo en el podcast, que es, ¿tú crees que vivimos en una simulación o no? Ratos. Sí, lo creo. Eso Sí, sí lo de creí. alguna forma. Sí, sí, no sé. Como que, no sé, de repente, no sé, pasan cosas raras. No sé, como te acordáis de Truman Show cuando cae así como un foco. Sí. Como que sí, hay cosas que. Una vez, esto es como anécdota, pero una vez íbamos caminando, o sea, íbamos en auto con la Cami, y de repente vimos como una vez trabajando, ya como con una pala. Esto obviamente no es así, pero No, 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 fue no, sí. curioso porque los buenos estaban como tirando como la tierra, y el mismo que recibía la tierra se la tiraba al mismo otro. Lo que pensábamos que quizás era como una, así como, no sé, Un error de la eh, Matrix. claro, un error de la Matrix. Pero fue divertido porque lo vimos los dos y fue, pero weón, ¿qué está haciendo ese weón? ¿Qué está haciendo ese? Y claro, el contexto en una rotonda, todos se Sí, quedan pues. así, pero si te paráis de tener lo que está haciendo cada uno tiraba la arena por un lado y el mismo recogía y se la tiraba al otro. Y Lo que está ocurriendo estaban en un loop. no es estar en el loop, absolutamente. Sí, sí, sí. Pero Oye, yo creo que, no sé, a algún nivel, sí, no sé. Quizás no es así tan como como un creado por una computador, ¿verdad? mente, Claro. claro, pero sí de alguna forma sí, somos un patrón, yo creo. Sí, somos un patrón que Que tiene un emerge, curso y sí, que que, tiene un sí, curso, sí, sí, y es que se verdad. repite, Mm. no hay nada especial, quizás como, claro, como que es un efecto nomás, no sé cómo explicarlo, ¿cachai? Como lo que sentimos así a nivel emocional, como que no tiene la trascendencia que creemos que tiene. Bueno, Eso es yo lo que creo me que pasa. eso es como un tremendo insight ¿cómo se llama? Para cerrar en eso de que en verdad, como decía, como no es tan importante. Como dicen como a los viejos cuando les preguntan, ¿cuál es su aprendizaje más importante? Nada es tan importante. Eh, eh, Sí, es eh, verdad, Al es final igual verdad. traer Sí, a es- la tierra. igual te vas a volver a la tierra. Sí, es un hecho. Oye, Sí, muchas gracias Richie por la entrevista. un gustazo. Ha sido buenísima, entretenida y Bacán. como he dicho otras veces, vamos a hacer un round 2 Sí, de entrevistas de todas maneras para ir actualizando otros temas.